Muy bien, continuamos con nuestro curso de Introducción a la Programación en Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es continuar, ¿cierto? Trabajando con funciones, que es el tema que estamos desarrollando y vamos a seguir profundizando en los temas y en particular en este video lo que vamos a hacer es ver un nuevo tipo de función con la que podemos trabajar en Python, que son las llamadas funciones anónimas o también conocidas como lambdas. Entonces voy a poner aquí funciones anónimas o lambdas. Bien, ¿qué cosas son las funciones anónimas o lambdas? Bueno, las funciones anónimas o lambdas son un tipo especial de función que trabajamos en Python, ¿ok? ¿Y qué características tienen? Bueno, la primera característica que tienen las lambdas es que son funciones sin nombre. ¿Sí? Por eso se llaman funciones anónimas, porque no tienen nombre. ¿Ok? Esa es la primera característica que tienen las lambdas. No tienen un nombre con la cual nosotros la podamos invocar. ¿Ok? Por ejemplo, cuando nosotros creamos funciones, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a crear una función sencilla. Una función que, no sé, por ejemplo, que multiplique. Ya. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno pone def y aquí le ponemos el nombre a la función, ¿verdad? Por ejemplo, que se llame función producto. No sé, por dar un ejemplo. ¿Ya? Vamos a admitir dos parámetros y adentro vamos a crear una variable que se llame multiplicación, y va a ser igual a A por B, ¿cierto? Ahí tenemos la multiplicación y tenemos que retornar esa multiplicación. Entonces vamos a poner aquí en return multiplicación. Ya, ahí tenemos esta función. Bueno, esta función tiene un nombre, se llama producto, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros la queramos invocar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner el nombre de la función y con eso inmediatamente se va a poder llamar. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, la voy a invocar, producto, y no sé, quiero multiplicar 4 por 5, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hacemos correr esto para ver cómo funciona. Y aquí nos da 20, claro, porque 4 por 5 es 20, ¿verdad? Entonces, esta función, que son las funciones que nosotros conocemos hasta el momento, tienen un nombre, ¿sí? En este caso, nuestra función se llama producto. Obviamente, el nombre depende del que nosotros le vayamos a dar a la función, ¿verdad? Esa entonces es la primera diferencia que tienen este tipo de funciones con las lambdas. Las lambdas no tienen nombre. ¿Ok? Eso es muy importante. Nosotros no le podemos poner un nombre a una lambda porque las lambdas son funciones sin nombre, son funciones anónimas. ¿Te fijas? Esa es la primera característica que tienen. La segunda característica que tienen es que son funciones ocasionales, ¿sí? ¿A qué me refiero con que sean ocasionales? Que se usan para determinadas actividades que nosotros nos encontramos ocasionalmente dentro de nuestro programa, ¿sí? Recuerden que la idea de tener una función, ¿verdad? La idea de tener una función es que nosotros vamos a encapsular en la función un bloque de código que vamos a llamar por medio del nombre de la función. Y generalmente uno crea este tipo de estructuras cuando nosotros queremos realizar la misma actividad muchas veces, ¿verdad? Si nosotros queremos hacer una actividad cualquiera, no sé, 20 veces, obviamente nos conviene crear una función, ¿verdad? Para que no tengamos que repetir todo el código 20 veces, sino que simplemente vamos llamando a la función, ¿ok? Sin embargo, las funciones lambda no tienen mucho esa característica, ¿ok? Sino que son funciones que uno usa, pero solamente un par de veces. O sea, a lo mejor tú creas una lambda y la usas una vez, dos veces, tres veces, ¿te fijas? No la vas a usar mucha cantidad de veces. Si tú necesitas usar una función un par de veces y ya nada más, ahí uno generalmente usa una lambda, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos a necesitar una función que vamos a llamar 40 veces, ahí nos conviene hacer una función como las que ya conocemos, porque esa la vamos a tener que llamar con su nombre y entregarle los parámetros y hacer todo ese trabajo. En cambio, las lambdas son funciones que uno usa de vez en cuando para suplir una necesidad que se forma en el momento. De repente nosotros estamos, ¿cierto?, programando y necesitamos hacer algo en nuestro programa. Y bueno, no es necesario crear una función completa para eso. Si lo vamos a hacer una o dos veces, bueno, mejor nos creamos una lambda, la usamos las veces que necesitemos y ya nunca más. ¿Te fijas? Entonces, esa es la idea de tener una lambda. No es una función que uno vaya a usar 20 o 30 veces. No, es una función que uno usa una, dos veces, no tiene nombre, así que es bastante cómoda de usar. Son funciones que tú armas en el momento. ¿Sí? Insisto, tú de repente estás programando, necesitas hacer algo, bueno, tú te creas una lambda, que es una función que tú haces en el momento, la usas y bueno, después sigues con todo el programa tal cual.
A diferencia de las funciones que nosotros ya estábamos programando, que estas funciones generalmente uno las necesita muchas veces. Generalmente son funciones que tú las vas a llamar varias veces, que les vas a necesitar pasar muchos parámetros para que hagan las diferentes actividades. ¿Ok? Entonces, esas son básicamente las diferencias. ¿Ok? Ah, y otra cosa que también es importante es que generalmente las lambdas son funciones sencillas. ¿Sí? Funciones sencillas. ¿Sí? Son funciones sencillas en cuanto a código, o sea, son funciones que donde de repente tú necesitas, por ejemplo, crear una función que filtre una lista. Si esa función no la vas a volver a hacer nunca más, entonces no tiene sentido crear una función con nombre para usarla una sola vez. ¿Te fijas? Tú puedes crear una lambda que tenga una instrucción bien sencilla, que sea filtrar una lista y listo. ¿Te fijas? Y se terminó. Generalmente son funciones que tienen expresiones o sentencias relativamente sencillas. Hay que hacer operaciones o a lo mejor filtrar algo o ingresar algo, ¿te fijas? No son funciones tan complejas. Ahora, si tú vas a crear una función que te permita, no sé, optimizar un modelo, ya esa es una función mucho más complicada, entonces ya no te serviría una lambda, sino que ahí uno necesitaría ya hacer una función completa, ¿te fijas? Pero si tú necesitas funciones cortitas en el momento que realicen actividades bien específicas y bien sencillas, uno usa una lambda. ¿Ok? ¿Cómo se crean las lambdas? Bueno, para crear una lambda, tenemos que poner la palabra reservada lambda. ¿Ya? Y esto lo voy a poner aquí con un comentario para que no nos marque error. Y voy a explicar cómo se crean las lambdas. Para crear una lambda ponemos la palabra reservada lambda y a continuación tenemos que pasarle todos los parámetros. Parámetros. Todos los parámetros que necesite mi función. Si necesito dos, si necesito tres, si necesito cuatro, si solo necesito uno. Te fijas todos los parámetros que pueda llegar a necesitar la lambda y se van separando por comas. ¿Sí? Si yo necesito, por ejemplo, tres parámetros, no sé, A, B y C, pongo A, B, C. ¿Sí? O sea, los vamos separando por comas. Una vez que ingresamos todos los parámetros, ponemos dos puntos y después ponemos la expresión. ¿Sí? La expresión. La expresión es lo que nosotros queremos que haga la función. ¿Te fijas? Y listo, eso es todo. Son funciones muy sencillas que se crean en una sola línea. E insisto, son funciones que no tienen nombre. Fíjate que en ningún momento yo le puse nombre a esta lambda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imagínate que nosotros estamos en nuestro programa y en algún momento determinado yo necesito una función que me permita, no sé, sumar dos números. Entonces, ¿para qué vamos a crear una función? Pues mejor creamos una lambda que es más rápido, más sencillo y se ocupa en el momento. Entonces ponemos lambda, ¿ya? Y aquí le tenemos que pasar los parámetros. Ya, necesito sumar dos números, entonces necesito esos dos números, ¿verdad? Supongamos que uno se llama num1 y el otro se llama num2. Dos puntos. Y ahora, ¿qué quiero que me devuelva la función? Ah, la suma. Quiero que me devuelva num1 más num2. Listo, ahí está mi lambda. Esta función, ¿qué es lo que hace? Toma dos parámetros y que me devuelve la suma. Y eso es todo. Entonces, si ahora yo quisiera sumar, no sé, 4 más 8, lo que puedo hacer es esta lambda, ponerla, ¿verdad? Entre paréntesis, y aquí poner los argumentos que serían 4,8. Inmediatamente esto me va a mostrar la suma. ¿Sí? Podemos ponerlo dentro de un print para que lo veamos, ¿verdad? Aquí hacemos correr esto y bueno, 4 más 8, eso es 12. Acá está. ¿Te fijas? O sea, es una función que me armé en el momento. No me creé una función, no me puse aquí una función que se llame suma, que tome el número uno, que tome el número 2, después, no sé, una variable que se llame suma 2, no sé, suma dos números, por ejemplo, num1 más num2, y después return suma 2. ¿Te fijas? ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Esta función que tenemos aquí hace exactamente lo mismo que esta, pero esta la hicimos en una sola línea y para esta, solamente para crearla necesitamos tres. Si ahora yo quisiera llamarla, tendría que poner print y aquí ponerle suma y pasarle los parámetros que son 4 y 8. Hacemos correr esto y fíjate que obtenemos exactamente lo mismo. O sea, con esta función sumamos 4 más 8 y me da 12 y con esta lambda sumo 4 más 8 y me da 12. O sea, las dos funciones hacen exactamente lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Que la lambda es mucho más sencilla, es mucho más corta, ¿te fijas? Necesitamos una sola línea de código, en cambio aquí necesito cuatro. Entonces, esa es la idea de tener una lambda, una función anónima. Fíjate que la lambda no tiene nombre. La función que tenemos arriba sí tiene nombre, se llama suma, y cuando la queremos invocar ponemos el nombre suma.
En cambio, la lambda no tiene nombre, se usa exactamente en el momento. O sea, tú creas tu función en el momento y en ese mismo momento le das los valores y haces tu operación. ¿Sí? Esa es la idea. Imagínate que ahora yo quiero crear otra función que me encuentre, no sé, una raíz de una ecuación cuadrática, por ejemplo. Entonces, ¿qué le tenemos que pasar a la función? Voy a poner lambda. Necesitamos tres parámetros, ¿verdad? A, B y C. Y una raíz, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser menos uno por B, menos B, más, vamos a pasarle, por ejemplo, la raíz positiva, más, ¿qué necesitamos acá? B cuadrado, bueno, la raíz, vamos a elevar aquí a un medio, más la raíz de B cuadrado, menos 4 por A por C, y todo eso lo tenemos que dividir en 2A. Entonces esto yo vengo acá y lo dividimos por 2 por A, ¿sí? Y lo vamos a redondear, ¿sí? Vamos a poner round. Y lo quiero redondear con, no sé, por ejemplo, con tres decimales. Listo, ahí creé mi función. Esta función me va a permitir hallar una de las raíces de una función cuadrática. Ahora, supongamos que la quiero aplicar a la función, no sé, a la función, por ejemplo, x cuadrado más 5x más 6. Bueno, entonces esta la pongo entre paréntesis. Aquí está la función. Y ahora para pasarle los parámetros, abro otro paréntesis y le paso los parámetros. En este caso sería uno, que ese es el a, ¿cierto? El que multiplica el x cuadrado. Le paso el 5 y le paso el 6. Y listo. Si ahora yo quiero ver la raíz positiva, simplemente todo esto lo pongo dentro de un print. Hago correr esto y fíjate que aquí me dice que la solución positiva es -2. Así de sencillo. Entonces, te das cuenta, son funciones sencillas que, insisto, uno las crea en el momento. No es necesario crearla antes y después estarla llamando. No, son funciones cortitas, relativamente sencillas, donde no se necesitan un montón de condicionales y bucles. No, sino que son operaciones sencillas. Por ejemplo, esto es una operación sencilla. Porque aquí lo único que hicimos fue sumar, restar, multiplicar, dividir, calcular potencia, o sea, nada más que eso. ¿Sí? En cambio, si tú necesitas una función que te haga muchas cosas, donde tú vas a tener dentro de la función bucles, vas a tener condicionales, vas a tener listas, vas a tener, no sé, otras funciones dentro quizás, ya ahí ya no te conviene usar una lambda. Ahí ya uno tendría que usar la función que uno ya conoce. Pero las lambdas son funciones cortitas que tú creas en el momento y que se usan en el momento y que no tienen nombre. Si ahora yo quisiera volver a usar esta lambda, no podría, entre comillas, vamos a ver ahora cómo se puede hacer, pero entre comillas no tengo cómo llamarla porque como no tiene nombre, ¿te fijas? No, no es posible volver a llamarla. Tendría que volver a crearla, ¿te fijas? Tendría que volver a copiar y pegar y aquí cambiarle los valores. Entonces, 1, 6 y 10. ¿Te fijas? Hacemos correr y aquí, ¿qué pasa? Nos entrega un error. A ver, ¿dónde está el error? Ya, aquí está el error. A ver, vamos a poner acá. Vamos a hacer 1, 1, 1. Creo que esto me está dando. Ya sé por qué me dio error. Era porque esta función no tiene raíces reales. Uno, voy a poner aquí 4, 4. A ver. Ahí sí. Ya. Lo que pasa es que la función que había puesto no tenía raíces reales. ¿Sí? Eran puras raíces complejas, por eso me dio error. Porque la lambda ahí me consideró solamente la raíz real. Ahora sí puse la 1, 4, 4. Esa sí tiene una raíz real. Y aquí me entregó que coincidentemente también era 2. ¿Sí? Puedo poner aquí 1, 6 y 9 para que me dé 3. Ahí está, -3. Perfecto. Ahora sí. Entonces, te fijas, son funciones que tú creas en el momento, las llamas en el momento. ¿Ok? Nada más que eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos crear una lambda y llamarla un par de veces? Bueno, lo que podríamos hacer, a pesar de que no es la idea, porque las lambdas son funciones que tú usas en el momento, la idea es que no tengan nombre porque son funciones anónimas, pero si de repente tú necesitas crear una lambda eh, y de alguna manera llamarlo un par de veces, lo que puedes hacer es la lambda que tú tienes guardarla en una variable. ¿Te fijas? Por ejemplo, voy a crear una lambda a ver, ¿qué puede hacer esta lambda? Me va a restar dos números. Ya, por dar un ejemplo sencillo. Queremos una lambda que reste. Entonces necesitamos un primer número, necesitamos un segundo, ¿y qué vamos a retornar? Num1 menos num2. Listo, aquí creé mi lambda. Imagínate que esta lambda la quiero usar, no sé, unas 3, 4 veces.
Lo que puedo hacer para no estar escribiendo la lambda todas esas veces es guardarla dentro de una variable. ¿Te fijas? No sé, imagínate que la voy a guardar dentro de una variable que se llama resta. Entonces, ahora yo puedo llamar a esta lambda todas las veces que yo quiera acudiendo al nombre de la variable. ¿Te fijas? O sea, esta es como una función que nosotros estamos metiendo dentro de una variable. Entonces, si yo quisiera ver, puedo poner print para que se vea el resultado. Voy a poner resta. Te fijas que es el nombre de la variable que tiene la lambda y le tengo que pasar sus parámetros. Entonces, no sé, yo quiero restar cuánto es 7 menos 3. Entonces pongo resta 7,3 y esto me devuelve 4. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo aquí el nombre de la variable resta, voy a revisar lo que está dentro de la resta y lo que está dentro de la resta es la lambda. Y ahora le paso directamente los parámetros 7 y 3 y esto me resta 7 menos 3. Y como está dentro de un print, lo muestra. ¿Te fijas? Entonces las lambda también son funciones que tú puedes almacenar en una variable y después llamas a la función simplemente acudiendo al nombre de la variable. ¿Te fijas? O sea, así de sencillo. Yo ahora, por ejemplo, podría crear dos lambda, una, ya que estábamos viendo las raíces, o sea, las raíces de una ecuación cuadrática, podría poner una variable que se llame, no sé, raíz positiva y podría poner otra que se llame raíz negativa, ¿verdad? Y podría crear dos lambdas, una que me calcule la raíz positiva y otra que me calcule la raíz negativa. Entonces puedo poner lambda, aquí vamos a necesitar tres parámetros, y aquí la fórmula general. Menos b más, aquí voy a poner la raíz positiva, así que pongo más. Aquí vamos a elevar un medio, ¿cierto? La raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, y todo esto lo tenemos que dividir en 2a. Vamos a dividir en 2 por a. Ya, ahí tengo entonces la lambda que me calcula la raíz positiva y la que me calcula la raíz negativa es la misma, solo que con un menos. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora estas funciones yo las tengo guardadas dentro de estas variables. Por lo tanto, si yo necesito en algún momento calcular la raíz positiva o negativa de una ecuación cuadrática, voy a llamar simplemente a las variables y le voy a pasar los parámetros y la lambda va a hacer todo el trabajo. ¿Sí? Entonces, no sé, imagínate, voy a poner un print, quiero calcular la raíz positiva de una ecuación cuadrática que tiene como coeficientes uno, no sé, ¿qué más puede ser? Em, por ejemplo, 5 y, no sé, menos 2. A ver, ¿cuál será la raíz positiva de esa función? Fíjate, la raíz positiva es, bueno, aquí vemos un número decimal, ¿verdad? 0,37228132. ¿Y cuál será la raíz negativa de la misma función? Bueno, ahora tendré que llamar a la otra variable, raíz negativa, y esto me va a devolver ahora otra raíz, la negativa, que sería menos 5,37. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es otra característica importante de las lambdas, que además se pueden guardar en variables. Que eso no se puede hacer con una función de las otras. O sea, la otra función tú no la puedes meter en una variable, sino que es una función independiente y que tiene un nombre y que cuando tú la quieres invocar, la invocas por el nombre. Aquí las lambdas no tienen nombre, pero lo que sí podríamos hacer es guardarla en una variable y bueno, después llamar a la lambda por medio del nombre de la variable. ¿Te fijas? Entonces uno podría también hacer ese juego en caso de que uno necesite usar la lambda un par de veces. Bueno, podríamos meterla en una variable y llamarla. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos un par de diferencias bastante interesantes con las lambda y las otras funciones que nosotros conocíamos. ¿Sí? Bien, por último, vamos a ver cómo podemos poner parámetros condicionales o cómo podemos meter condicionales dentro de una lambda. Entonces, para crear condicionales dentro de una lambda, ponemos la palabra reservada lambda, ponemos los parámetros y en la expresión tenemos que poner nuestro condicional, ¿sí? Entonces, tenemos que poner aquí la expresión uno, ¿ya? Que va a ser la expresión que se va a cumplir si se cumple una determinada condición, ahí sí, condición, ¿te fijas? Y después ponemos else. ¿Y qué pasa si no se cumple? Bueno, ahí ponemos la expresión 2. Expresión 2. ¿Te fijas? Si tú quieres una lambda y le quieres poner condicionales, usamos esta estructura que tenemos acá. ¿Sí? Ponemos la expresión que queremos. Cuando se cumpla esta condición, ponemos if y dentro de los paréntesis del if tenemos que poner la condición. Y después ponemos else y ponemos lo que queremos que aparezca en caso de que no se cumpla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí
una lista que tenga números. Números, no sé, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya, la lista que tiene del 1 al 10. Supongamos que yo quiero filtrar los números de esta lista y quiero quedarme solamente con los números pares. ¿Sí? Entonces voy a poner una lista que se llame filtrado y la voy a poner vacía. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que yo necesito es una función que vaya, ¿cierto? Revisando los números que tenemos aquí, ¿verdad? Y me vaya, los vaya ingresando, ¿verdad? A la lista de filtrado. ¿Ok? Esa podría ser, eso lo podríamos hacer con una condición. Entonces ahí si nosotros creamos una lambda, podríamos poner condición. O no sé, voy a poner otra, algo más sencillo, no sé, una función que me diga si el número es par o es impar. Ya, eso es algo más sencillo. Vamos a crear una lambda a la que nosotros le pasemos un número y la lambda me va a decir si es par o si no, o es impar. Entonces, ponemos lambda, ¿verdad? ¿Qué vamos a necesitar para esta lambda? El número num, ¿verdad? Es el único que necesitamos. Y ahora nosotros tenemos que decir si este número es par o es impar. Entonces, ¿qué vamos a poner? Voy a poner aquí. Voy a poner aquí el número es par. A ver, ¿cuándo el número va a ser par? El número va a ser par solamente cuando ese número, al dividirlo por 2 me dé resto cero. ¿Se fijan? O sea, ¿qué estoy poniendo aquí? Esta va a ser la expresión que se va a generar si se cumple la condición que nosotros estamos pasando acá. Aquí la condición es que el número dividido en 2 sea resto cero, ¿verdad? Si tú tienes un número y lo divides por 2 y el resto es cero, significa que es par. ¿Y qué pasa si eso no se cumple? ¿Te fijas? Ahora yo pongo else y ahora, bueno, si no se cumple, tengo que poner el número es impar, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos ponerle condiciones a la lambda. ¿Sí? Entonces, tú pones aquí la expresión que quieres. Si se cumple la condición que pones acá, tú para ver la condición pones if y dentro de paréntesis pones la condición. Y si no, bueno, ponemos else y después ponemos lo que queremos que aparezca si no se cumple. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a poner en una variable que se llame par, o no sé, paridad voy a poner, paridad, ¿verdad? Entonces, voy a poner print y a ver, yo quiero saber la paridad del número 4. Entonces, hacemos correr esto. ¿Y qué me dice? Me dice que el número es par. ¿Por qué? Paridad, cuando yo llamo a paridad, se activa la lambda y yo le paso el 4. Entonces, el número va a ser 4. Entonces empezamos a revisar. A ver, lo primero que se revisa aquí es la condición. A ver, el 4, si yo lo divido en 2, ¿me da resto cero? Ah, como si da resto cero, ¿qué va a pasar? Que se va a activar la condición que nosotros ponemos acá. Se va a activar el número es par. Si yo hubiese puesto un número que no me dejaba resto cero, se iba a pasar a la condición del else y se iba a activar el número sin par. ¿Te fijas? Por ejemplo, ahora en vez de poner un 4 voy a poner un 5. Entonces hago correr esto y dice el número es impar. ¿Se fijan? Entonces, de esta manera podemos poner condiciones dentro de la lambda. ¿Ok? Insisto, la lambda son funciones sencillas. ¿Sí? Son funciones que van a hacer cosas sencillas como esta. Tú en una lambda no vas a meter un condicional y un bucle y una excepción y un montón de cosas. No, porque para eso pones una función como las que conocemos. Pero si queremos hacer una función que haga algo fácil, algo sencillo, algo rápido, ahí uno usa una lambda, ¿ok? No se trata de que vamos a usar lambdas con todo ahora. No se trata que dentro de una lambda vamos a intentar poner un montón de bucles, un montón de condicionales. No, 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 no. Las lambdas son cosas relativamente sencillas que tú necesitas en el momento y nada más que eso. Si tú ya necesitas una función que haga más cosas, más complejas, tienes que crear de las otras funciones que son con nombre. ¿Te fijas? Las que estábamos trabajando antes. ¿Ok? Entonces, para que no se confunden, no es que ahora vamos a meter lambda en todo lo que encontremos. No, sino que tenemos que saber diferenciar cuándo sí nos sirve y cuándo a lo mejor es mejor tener otro tipo de función. ¿Ok? Entonces, de esta manera, fíjate, podemos ponerle condiciones a las lambdas. Vamos a hacer otra lambda que nos permita decir si el número que ingresamos es positivo o negativo. ¿Sí? Entonces podemos poner una variable que se llame signo y dentro de esa variable vamos a guardar la lambda. Ya, entonces, ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos un número. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, si el número es mayor que cero, vamos a poner aquí el número es positivo. Incluso podemos poner un f-string
Vamos a poner aquí un fstring, el número, y vamos a mostrar cuál es el número. Oye, ahora me acabo de dar cuenta que ahí tengo un pequeño error porque esto eran dos puntos. Ahí sí, el número que ingrese el usuario es positivo. Esto se va a cumplir siempre y cuando num sea mayor que cero. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el número no es mayor que cero? Ponemos else. Bueno, si no es mayor que cero, ¿qué tenemos que poner? Tenemos que poner el número num. Aquí voy a poner un fstring. El número num es negativo. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí un print. Vamos a poner la variable signo y le voy a pasar el 5. A ver, ¿qué me va a decir esta función en este caso? Dice, el número 5 es positivo. Claro, ¿por qué? Porque como el número es mayor que cero, se activa lo que está acá a la izquierda. El número, aquí num, aquí puse un fstring, el número que se ingresó es positivo. Si yo aquí hubiese ingresado, por ejemplo, un -5, ¿qué va a ocurrir? Dice el número -5 es negativo. ¿Por qué? Porque entramos aquí a la lambda y evaluamos la condición. A ver, ¿el número es mayor que cero? No. Como no es mayor que cero, se pasa al else e inmediatamente se activa este bloque que está acá que dice el número num es negativo. ¿Se fijan? Entonces también podemos agregar condicionales a las lambdas para hacer algo un poquito más interesante. Les vuelvo a repetir, las lambdas son funciones con expresiones sencillas. Si ustedes necesitan una función que filtre una lista, que use bucles, que use excepciones, que use condicionales, bueno, eso no lo va a hacer una lambda porque las lambdas hacen cosas sencillas. Si tú necesitas una función que haga un montón de cosas, es mejor hacer otro tipo de función, como las que estábamos trabajando antes. Pero si de repente necesitamos una función que haga algo cortito, específico, sencillo, que no tenga tanta complejidad, podemos usar una lambda. ¿Ok? Muy bien. Con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan, me la pueden dejar en los comentarios y ya nos veríamos en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.